Ahí estamos. Sí, ahí Bueno, puedes. bárbaro. Entonces, bueno, ya grabando, habíamos hablado de que el dinero es energía y qué relación tenemos con él. Entonces, como estamos estudiando, quizá haya algún astrólogo o interesado en la astrología, el tema es hacer un combo entre las finanzas y desde la astrología, cómo encontrar indicadores. Entonces, bueno, voy a tratar de transmitirles aquellos más importantes para encontrar en una carta natal los indicadores financieros como para tener una base. Después, cada uno va a ir viendo cómo encuentra entre las lecturas y lo que vayamos encontrando, cada uno puede llegar a hacer también su aporte. Pero bueno, ¿qué es la astrofinanzas? En este caso es una rama de la astrología. La astrología tiene muchísimas ramas. Nosotros estudiamos en la escuela eh, la astrología humanista psicológica, pero bueno, hay astrología mundana, de finanzas, algunos hacen predictiva. Acá nos vamos a poner a ver el significado de los planetas, dónde lo encontramos y en qué casa. Este campo, la astrofinanzas, es como relativamente moderno y está en crecimiento, pero se está utilizando mucho. Entonces, acá vamos a comentar lo siguiente. Después vamos a analizar un par de casos y de cartas natales, pero me gusta, creo que ahí en el apunte de la escuela dijimos una frase que usó JP Morgan, que utilizaba la astrología y decía, los millonarios no usan la astrología, los millonarios sí. O sea, ya venimos desde hace mucho tiempo valiéndonos de ello. Y bueno, la carta natal es el punto de partida, la carta natal personal, ¿no? Entonces, para evaluar las condiciones y ver desde una carta natal cuáles son los indicadores, vamos a ver varios puntos. Entre ellos serían, yo se los menciono, después los vamos a ir abriendo. Es el balance de elementos, que es como cuando arrancamos a ver una carta natal. Hacemos el balance de elementos, donde está Sol, Luna, ascendente, dónde están, cuáles son las casas de tierra análogas a, a los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, que son las casas 2, 6 y 10 y sus pares polares, ¿no? En este caso la 8, la 12 y la 4, porque ya vamos a ver la relación. Vamos a ver también los ciclos de los planetas, por sobre todo Saturno y Júpiter, la importancia del eje nodal, también vamos a ver dónde está el punto de la fortuna. Y bueno, esto después lo vamos a ir desarrollando, pero comenzando con el balance elemental, que ahí Pache me ha compartido la pantalla, tenemos los 4 elementos y bueno, yo creo que la mayoría ya lo sabe hacer, eh, y cuando encontramos cuáles son los elementos, es qué exceso o carencia tenemos para reconocer, primero para reconocer la energía de la carta natal. Hacemos un repasito muy así brevemente. Eh, la energía del fuego, que está asociado con el vigor, con el entusiasmo, con la pasión, con el impulso. Esto lo estamos relacionando con el dinero. O sea, ¿qué me impulsa, qué me motiva, qué me lleva? Si vienes en la carta natal, esta es una mirada financiera, ¿no? Eh, digamos, esto puede ser como en la manera que uno percibe y cómo se relaciona con el dinero. Eh, hablamos del elemento tierra. Esto está conectado, que es
Tauro, Virgo, Capricornio, hacemos repaso aunque sea básico, nos viene bien, conectada con lo material, con lo práctico, con lo mundano, con la rutina. Bueno, y en el contexto financiero, cuando no, una persona por ahí no tiene, puede tener carencia de este elemento tierra, pero esto no sirve. Por ejemplo, si no tengo tierra, entonces no sirvo, no tengo fuego, no sirvo para hacer proyectos. No, nos sirve para saber dónde estamos parados, dónde hay tierra firme, cuáles son las herramientas que tenemos y también nos da una pauta de con quién nos podemos asociar o con si alguien tiene estos elementos que nos pueda aportar en el caso de hacer algo acompañado con alguien, ¿no? Bueno, el elemento aire, que está relacionado con la comunicación, las ideas, la investigación, el estudio. Eh, pueden, esto indica, si lo tenemos en la carta natal, la habilidad es más para la comunicación, para negocios que tengan que ver con, con esas áreas, ¿no? El intercambio, el trabajo intelectual. Eh, hablemos de agua ahora. Tenemos Cáncer, Escorpio, Piscis y hay una más cantidad de elementos y ahí vemos que estamos más vinculados con las emociones, la intuición, la imaginación, puede ser más orientado a trabajos holísticos, viene bien, bien aspectado, digamos, ahí donde hay tierra fértil para alguien que se dedique más a lo holístico, por ejemplo. También hay que prestar atención a esto porque las emociones juegan un papel importante. Todo esto es como para concientizar dónde estamos. Por alguien que tenga más tierra puede ser, no vamos a analizar cómo analizar una carta natal de base, pero esto nos sirve, repasamos un poco, o sea, quizás es más pragmático, un poco más práctico, alguien es más mental, o soy sumamente emocional, entonces también tengo que tener cuidado con esto porque puede afectar a mi negocio, entonces me mido, veo cómo hago, cómo trabajo mis emociones. Alguien con mucho fuego será impulsivo, entonces, bueno, esto es para conocernos, para saber dónde estamos aspectados, parados, ¿no? Y, y bueno, entonces este elemento que es, si es escaso, ya digo, si es escaso, no entremos en pánico. Si sobra, siempre es como, siempre hay algo para trabajar. Lo importante es el autoconocimiento. Después, desde el punto de vista de Sol, Luna y Ascendente. El sol, bueno, representa, ¿no?, la esencia, el impulso primario, es la identidad, pero acá visto más desde lo financiero es como el deseo, la aspiración, dónde está el sol, es dónde tengo mi aspiración, cómo está ubicado. La luna tiene que ver con las emociones, con la forma en que manejamos los recursos día a día también y vamos a prestar la atención donde está el ascendente, que el ascendente, igual que en la carta natal, determina, ¿no?, el carácter y la imagen de la persona. Y acá vamos a mirar dos cositas en el ascendente, que serían, ¿cuál es el regente del ascendente? ¿Dónde está ubicado? Porque eso nos va después a dar una pauta de cómo viene todo este tema. Y no solo eso, sino dónde está el regente exaltado del signo. Que después, bueno, si alguien lo quiere repasar, tiene acceso, me avisa y repasamos las exaltaciones también de dónde están cada uno de los signos en los signos y en los planetas. Acá yo no sé si consideran, hago un repasito así rápido. Sol se exalta en Aries, la Luna se exalta en Tauro, Géminis no tiene, Júpiter se exalta, vamos, signo por signo, en Cáncer, en Leo se exalta Neptuno, en Virgo Mercurio, igual que su regente,
Saturno en Libra, Urano en Escorpio, Capricornio, Marte, Sagitario no tiene, Acuario, Plutón y Piscis, Venus. Esto lo vamos a ver después en algún ejemplo también. Entonces, pasamos a lo que serían prestarle atención a las casas de tierra, como digo, análogo a los signos de tierra. Entonces son la casa 2, la casa 6 y la casa 10. Y sus polaridades. Prestamos atención a la casa 8, 12 y 4. Bueno, la casa 2, ya que representa nuestros valores, la relación que tenemos con el dinero, es importante ver qué planetas tenemos en esta casa. Entonces, en el apunte yo no los quiero aburrir, no sé cómo consideran, pero vos, Pache, fíjate y coméntame, a ver si consideramos que se los lea, pero están en el apunte, porque cada uno podemos dar algunos ejemplos de lo que significan, porque si no va a ser medio aburrido, nos vamos a pasar leyéndolos, No, pero por ejemplo, algunos ejemplos, sí, es como que para ir dándole forma, ¿no? ¿cómo? Perdóname. Con unos ejemplitos, digo, para ir dándole Claro, forma. bueno, Claro. por ejemplo, digo, lo importante, si por ejemplo, digo, si está Mercurio en la casa 2, bueno, el dinero se usa en comprar y vender y hay habilidades comerciales. Supongamos que está Marte en casa 2. El dinero satisface, yo siento que satisface mis deseos. Es la motivación por la conquista del dinero. Si tengo Saturno, puede ser por mandatos familiares, puede haber memorias de escasez. Tengo el sol, bueno, hay conciencia de dinero como merecimiento. Entonces vamos a ir armando ahí como la impronta, la esencia de qué pasa con respecto a las finanzas. Lo que es importante acá también cuando nosotros nos vamos armando, vamos viendo una carta natal y qué tenemos en casa 2, 6 y 10 de acuerdo a los planetas y lo que significan los planetas, no solo ver los planetas, sino ver el regente de la casa 2. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, acá damos un ejemplo. El regente de la casa 2, ¿en qué casas? No solo ver los planetas, ¿no? Hasta ahora dijimos el significado de los planetas en la casa 2. Ahí vamos armando, vamos anotando. Yo digo, como dije recién, tengo sol en la casa 2, bueno, está bien, eso no lo tengo que trabajar tanto, tengo como conciencia de merecimiento del dinero. Bueno, a ver, ¿cómo viene esto? Estoy analizando una carta. El regente de la casa 2, supongamos, vamos a hacer como el mandala en reposo, que la casa 2 sea taurina. Entonces, el regente de la casa 2 es Venus. Busco Venus donde se encuentra en la carta natal. Entonces, si por ejemplo Venus se encuentra en casa 11, es muy probable que esté mejor aspectada para hacer inversión con amigos, porque esto es como yo voy ahí entrelazando, interpretando la carta. Si está en casa 1 el regente de la 2, por ejemplo, el dinero para mí es muy importante. Tengo una visión importante del dinero en la vida. Entonces, tanto para mí como a quien le estén analizando la carta, ¿no? Supongamos otro ejemplo más. En la casa 12, bueno, puedo tener sensación de que el dinero se me diluye entre las manos. O bueno, puedo tener una conciencia de que tiene algo que ver con lo holístico. O sea, todo depende de cómo está aspectado y cómo es la consideración. En casa 5, por ejemplo, bueno, yo tengo gastos vinculados, no sé, a los caprichos de mis hijos. Tiene un montón de interpretaciones y como decimos siempre, hay muchísimos formas de verlo. Hay muchas hipótesis, pero bueno, estas son algunas. Cada uno después verá cómo. Casa 6, que tiene que ver con las rutinas, con el bienestar. Bueno, yo el dinero generalmente es como que le doy una visión de bienestar, porque el regente está en la 6. Entonces dijimos, planetas en casa 2, en casa 6, en casa 10. Regente, como lo que vimos recién. Y luego, el regente dónde está, que es lo que dijimos, qué relación tengo con.
Después, podemos ver de dónde proviene el dinero cuando vemos si el regente se encuentra en una casa, ¿en qué casa se encuentra? Vamos con el ejemplo a ver si puedo llegar a ser un poco más clara. Volvemos con el ejemplo de que tenemos la casa 2 en Tauro. Si en la casa 2 se encuentra, porque estamos siempre focalizando la casa 2, si en la casa 2 se encuentra el regente de la casa 10, que pongámosle que la casa 10 sea Tauro y entonces ahí está Venus, yo puedo decir que el dinero proviene de la profesión. Y ahí vamos haciendo, creo, espero que se entienda lo que quiero transmitir, vamos haciendo como un juego y vemos como para poder entender, analizando la carta natal, estamos hablando de una persona en este caso, de dónde, cómo tenemos más facilidad para dónde provenga. Si está en casa 3, puede provenir del comercio, de los hermanos, puede tener relación con el dinero que yo hago es de lo que estudié, por lo tanto, esto lo moneticé, porque la 3 también tiene que ver con los cursos, con lo que estudio. Si viene de la 9, puede llegar a ser de comercio exterior. Bueno, hasta acá más o menos creo, si está claro, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si lo transmití de una manera que haya llegado, alguien quiere, no sé, alguna pregunta, algo, me avisan. Bueno, así también, esto es con la casa 2. Ahí Patricia quiere hacer una pregunta. Sí, a ver, Patricia. Hola, ¿qué tal? Te hago una Hola. preguntita. Cuando hablas del regente, ¿es de cada casa o el regente de la carta? ¿Hablas de No, regente estoy hablando del regente de la casa 2. y de la 6 y de la 10? Y ahora vamos a ir a pasar a la casa 6 y la 10, pero la casa 2, que es la primera casa de tierra, Sí. tenemos dos análisis para hacer que nos resultan importantes, que es de dónde viene, o sea, el regente, y cuál sería la casa, el planeta que está en la casa 2, de qué casa proviene. Hay un apunte inclusive que, a ver, ahora yo, si no, después no me da el tiempo, pero hay un apuntecito que después con la escuela arreglamos, o ya lo pasé, donde da uno por uno todos los casos. Y ahí lo van a poder encontrar, cualquier cosa después por el chat, si no les queda claro, porque hay tanto tema que si no, no llegamos al final, pero bueno, es eso. ¿Te pude ayudar, Patricia? Yo pregunto, para resumir y reforzar el concepto, el planeta que está en la casa 2, ¿qué nos vendría a decir? O sea, ¿cómo yo genero el dinero? ¿Bajo qué función? Claro, como las condiciones que tengo, como qué tipo de tierra fértil tengo yo como para generar el dinero. Ahora, Perfecto. después tenemos, cuando hablamos de si el regente en qué casa está, es qué relación tengo con ello. Y si el regente de una casa que no es la casa 2, sí se encuentra en la casa 2, ahí es de dónde proviene el dinero. Ese de nuevo, expliquémoslo de nuevo. Perfecto. Cuando yo encuentro, por ejemplo, vamos a dar nuevamente con un ejemplo. Si está Venus en la casa 2, sí, y Tauro está en la casa 10, sí. yo me digo, este planeta que está acá, ¿regente de qué casa es? El que está en la 2 siempre. Digo, es regente de la 10. Ah, ok. Entonces, ¿qué significa la casa 10? Y la profesión, como, entonces, el dinero es más fácil que provenga de la profesión. Sí,
por ejemplo, otra vez Venus, vamos a utilizar el mismo ejemplo, Venus está en la 2, pero que es el regente de Tauro o de Libra en este caso también puede ser, y está en la casa 3, Libra o Tauro está en la casa con cúspide en casa 3, pero el planeta regente está en la casa 2, digo, proviene porque es el regente de la casa 3, está en la casa 2. ¿Qué significa? Que el dinero es más fácil que provenga de hermanos, de comunicación, hago esa relación con la casa 3. ¿Sí? Ahí pudimos aclararlo. Perfecto, perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, después, con la casa 6 también. Ver en la casa 6 qué planetas hay. Doy un ejemplo, por ejemplo, el Sol. Si vemos un Sol en una casa 6, es más fácil que la persona se identifique fuertemente con el trabajo. Entonces, esto es como autoconocimiento y entender cuál es la psicología de la persona, a quién estamos asesorando o a nosotros mismos, entrar en conciencia, decir, bueno, yo no sé, me identifico muy fuerte con el trabajo, con mis rutinas, pero ya más o menos sé quién soy o cómo, y si hay ahí que hacer un ajuste o no, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, no sé, está Mercurio, hay un trabajo organizado, la persona puede trabajar con idiomas, tener habilidades de la comunicación, y así con todos los planetas. Vuelvo a reiterar, no sé si alguien quiere preguntar alguno en especial, pero esto es material que está en el documento, ¿sí? Uno por uno, ¿sí? Bueno, repasamos, digo, casa 6, ¿por qué también miramos los planetas en casa 6? Para ver trabajo y rutinas, ¿no? Que esto se relaciona, la casa 6 se relaciona con el trabajo diario, la salud, el servicio, pero por sobre todo es el trabajo donde puede verse afectado por las rutinas laborales y también por la salud. Es una casa a la cual, si hacemos bien el estudio, vemos cómo nos puede afectar. Con respecto a la casa 10, también miramos los planetas que están en casa 10, porque nos va a dar mucha información que es digamos, lo que tiene asociado a la persona como la carrera, cómo lo ve la sociedad, qué esfuerzos hace la persona por lograr esto. Bueno, es el punto de la carta del estatus, de la reputación, ¿no? Y también siempre con estas casas, con la 2, mirar la 8, que es su par polar. También con la 10, mirar la casa 4. O sea, si yo pongo toda mi energía en todo lo que es mi trabajo, cómo me muestro al mundo, todo para mi éxito profesional, también estoy mirando mi casa 4, porque bueno, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con lo que tengo en el hogar? ¿Lo dejo de lado? ¿Cómo me afecta esto en el trabajo? Siempre es como vemos todo en en una, en una rueda, o sea, todo tiene que ver con todo. O sea, pongamos un ejemplo de, no sé, casa 10. Tengo Júpiter, tengo a Júpiter en 10. Entonces, bueno, la persona también puede, no sé, puede tener una academia de enseñanza, tiene ganas de hacer eso, está bien expectado para eso. Alguien me levantó la mano, pero así no sigo así. Sí, hay dos preguntas, hay dos preguntas. Sí. Silvina. Perdón, pregunto, si en casa 6, por ejemplo, o en 2 o en 10, tengo planetas transpersonales, ¿es lo mismo que si no hubiera planetas? No, los mira, ejemplo, no sé, decime uno, un transpersonal en Plutón, una casa. por ejemplo. ¿Cómo? Plutón. Bueno, ponele, Plutón en la casa 6. El trabajo puede generar mucha ansiedad, porque Plutón, viste cómo es, con la compulsión, pero bueno, sugiere ambición. Y puede haber una transformación en esa casa, pero todas transformaciones, sabemos que las transformaciones no son fáciles. Entonces, bueno, Plutón en esa casa hay que tener atención, que puede ser mucha transformación ahí. Después, bueno, por ejemplo, tenemos, ya que estamos con Plutón, tenemos Plutón, puede ser en
en casa 2, el dinero como medio de control. O sea, podemos buscar tener algún puesto donde haya control, poder sobre eso. Bueno, también, ojo, que puede haber, como todo, que es análogo a casa 8, a Escorpio, atento a que todo el flujo puede haber con pérdidas, ganancias, pero como todo se recupera, eso, es estar atento a eso. Urano, bueno, conocemos cómo es, con la que puede traer imprevistos. Neptuno también puede haber algún tema, ojo a la disolución. Esto es aplicable a las casas, tal cual como es la astrología, pero desde el punto de vista financiero. Perfecto, gracias. No, por favor, a vos. Patricia también tiene una pregunta. Sí. Disculpa, Silvana, me queda una duda. Si no hay planetas en las casas que mencionás, ¿qué sucede? ¿Se toma la energía? No pasa nada. Vos vas mirando, o sea, vas mirando qué energía, por eso está el balance de elementos y después vamos a ver tránsito, vamos a ver el efecto de la luna. O sea, vos mirás el signo, que después puede haber aspectos con esa casa, cómo se aspecta. Por eso también miramos los pares polares. Suponte que no hay ningún planeta en casa 2 y hay mucho en casa 8. Y bueno, el dinero puede provenir de herencias, no es un dinero gestionado propio, pero existe la energía del dinero. Entonces, puede ser de dónde proviene, puede ser, no sé, herencia también es como que depende qué planeta hay, pero siempre hay una relación. Igual que en la carta natal, esto se lee así, no es que tengo más capacidad para generar dinero o no, pero siempre va a haber, la energía va a estar, cómo se vinculan entre sí. Gracias. Bueno, no, por favor. Ahí Bueno. sí tenemos otra pregunta que nos ponen en el chat, Cintia. Pregunta que ella tiene Marte, Plutón, Saturno en casa 4, si afecta financieramente o solamente mira la 10, pregunta. No, miramos todo, miramos la 4 como algo importante también, como la polaridad de la casa 10, o sea, era lo que yo comentaba antes. Si es un tema de equilibrio entre lo que sería el mundo externo, el éxito laboral y, por ejemplo, mi refugio, mi familia, mi casa, si esto para mí es como que tira y me cuesta, no sé, me cuesta salir al éxito, a lo laboral, porque en casa yo, no sé, tengo un tema familiar o me tengo que abocar más a temas que me llaman más mi energía, es conocerme, es entender dónde estoy parada más que nada. Pero quiero que quede claro, no por eso somos más o menos capaces de generar recursos, es el autoconocimiento, es entendernos dónde tenemos las herramientas para poder trabajarlas, que esa es la idea, es descubrir a través de la astrología dónde están las energías. Bueno, algo que les quería comentar, que, a ver, que me había quedado. Bueno, me quedó claro, ¿no? Esto así seguimos pasando a otro tema. A ver, hablamos de las casas, de los planetas y dijimos que el Sol es importante porque el Sol en realidad es la identidad y digamos, se lo puede relacionar con el oro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con su brillo, estamos hablando del dinero. Y la luna, bueno, si queremos la relacionamos con la plata, pero también con los sentimientos. Y la luna, al ser, obviamente, que es muy importante y en astrología financiera también lo es, porque así como influye en las mareas, es nuestro satélite terrestre que está ahí, cada movimiento, los eclipses, todo nos afecta. O sea, al dinero también es lo mismo, el dinero es energía. Entonces, ¿cómo lo leemos desde ahí con la luna y su influencia? Nosotros como punto importante
en la órbita lunar tenemos, hay un punto donde vemos en algún momento, depende de la órbita, cuando la luna está más alejada de la Tierra y hay momentos donde está más cerca de la Tierra, que es el perigeo y el apogeo. El apogeo es cuando está más lejos y el perigeo cuando está más cerca. Bueno, relacionamos con el apogeo cuando Lilith, que está más lejos, cuando vemos la supermoon, que vemos esa luna gigante, es cuando la luna está más cerca. Entonces, esto, ¿cómo se relaciona con la parte financiera y cómo lo podemos leer nosotros? Cuando la luna está más cerca de la Tierra, favorece la inversión y las oportunidades a corto plazo. Sería como que hay más facilidad para ello y como los mercados pueden sufrir más volatilidad, puede haber cambios un poco más bruscos, entonces no estamos pensando en oportunidades a largo plazo, en inversiones a largo plazo, en lo posible. Esto es, hay veces que no tenemos opción, pero estamos hablando, si podemos elegir, elegimos inversiones a corto plazo cuando la luna está más cerca. Y, bueno, por el contrario, cuando hay menor influencia gravitacional, que está más lejos, es un buen momento para la planificación a largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, no solo tenemos esto como norma general, sino prestarle atención a las fases lunares. ¿Y para qué las fases lunares son más propicias? Esto tanto para la vida cotidiana, pero aplicado a las finanzas, sería la luna nueva. Nosotros, bueno, sabemos cuáles son las 4 fases de la luna, ¿no? La nueva, la llena, la creciente, la menguante. Bueno, cuando hay luna nueva es un buen momento para iniciar, como todo, pero para iniciar proyectos financieros. Yo quiero iniciar algo, me pongo con un, no sé, con un proyecto que tengo, quiero planificar y arranco con algo, luna nueva. Sería lo más indicado. Por ejemplo, bueno, cuarto creciente es la expansión, ¿no es cierto? La expansión y desarrollo y es ideal para hacer crecer los proyectos financieros. Cuando ya, por ejemplo, sabemos que un negocio va a repuntar o que estamos en algo que ya comenzó un inicio, bueno, el cuarto creciente, esta fase es más para expansión y desarrollo. La luna llena, tenemos, ojo ahí, porque bueno, es el momento más para evaluar resultados y está más propicio para repensarlo, para realizar ajustes y también, como todo, ¿no? Cuando la luna está llena se intensifican las emociones. Entonces, también ojo ahí porque las emociones sabemos que regulan también nuestro estado anímico. Entonces, todo tiene influencia con el dinero. Cuarto menguante es una buena etapa también para finalizar proyectos, pagar deudas, cerrar negocios, deshacerse de lo que no sirve. Entonces yo tengo que hacer, no sé, un negocio que lo quiero concluir, cerrar, siempre es una buena etapa para cierres. Entonces, bueno, análogamente es lo que más o menos creo que todos tenemos en el inconsciente, cómo se manejan las fases lunares y esto aplicado al tema financiero no nos cambia. Eclipses, que tienen que ver con la luna. Ahí, bueno, pueden ser mercados poco estables cuando hay eclipse, porque bueno, pueden surgir cambios inesperados. Eclipse de luna se produce, son momentos que es para revisar. O sea, es luna llena y la luna
como que se tapa. Entonces, simbólicamente es esto, son momentos para revisar, son momentos de impacto fuerte. Se comenta, bueno, no hacer en lo posible, si podemos esperar, hacer algún negocio desde el día anterior, el día del eclipse y hasta 12 horas después. No sería momento de iniciar justamente algo. Entonces, esto sería con el eclipse de luna. Ahora, con el eclipse solar, que es cuando se produce, cuando hay una luna nueva, sí es un buen momento como para un reseteo y pueden surgir nuevos comienzos, pero siempre, si podemos esperar, mejor en eclipses no hacer negocios importantes. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Lo tenemos que hacer? Vamos para adelante, porque es lo que, si nosotros vamos convencidos, esto es lo que desde el inicio les quería transmitir también, siempre vamos a ver cuándo va a ser el mejor momento, pero no tener miedo cuando uno lo tiene que hacer. Si lo tenemos que hacer y surge del corazón y lo estamos haciendo con todo lo que tenemos en la carta natal y todas nuestras mejores virtudes, las cosas no van a salir mal. Por ahí cuestan un poquito más, pero no es que no se hace, esto no es así, porque esto no es de acá les voy a decir esto no se hace y esto sí se hace. Cada uno toma las pautas, ¿no? Pero está bueno saber que también en el eclipse aparecer info, prestar atención, que puede aparecer info que está oculta, desconocida. Siempre, bueno, estar atento a todas estas cuestiones. Con respecto, estos sol, luna, hicimos así como un paneo de las casas. Esto es en carta quieta, tanto como en la carta natal, como cuando vemos para esta rama que estamos mirando, pero sabemos que todo está en movimiento. Entonces, también tenemos que estar atentos a los tránsitos y a las progresiones que suceden en la carta. Entonces, con respecto a los tránsitos, prestar atención, por ejemplo, si ocurre un tránsito de Júpiter. Sabemos que siempre con Júpiter es el de expansión, el que se ha llamado al benéfico. Entonces, pasando Júpiter por mi casa 2, si yo estoy queriendo iniciar algo, es el momento que veo que está todo apto como para arrancar, sería un excelente momento, porque bueno, puede traer oportunidades de crecimiento, de expansión. Prestar atención a un tránsito de Saturno, si toca el Sol, Luna, si toca alguna configuración importante en general, pero por sobre todo en las casas de tierra que estamos viendo. Todo es en cuanto a tomar decisiones, ¿no? Si yo digo, tengo que asesorar o fijarme cuál es el mejor momento y está pasando un tránsito de Saturno, bueno, quizás es momento de ahorrar o de ser más cauteloso, no hacer grandes inversiones por ahí. Quizás sea mejor, como digo, con un tránsito de Saturno. Otro ejemplo, bueno, Urano puede traer cambios repentinos, entonces estar atentos, que algo que yo pensé que iba para este lado puede surgir, ojo que también tener otra estrategia para poder evaluarlo, porque bueno, esto que pensé para acá también puede que vaya para el otro lado. Puede ser un muy buen momento para innovar, un buen momento para hacer algo tecnológico. Bueno, Plutón también puede ser una sensación de que digo, tiene que ser ahora, porque es ahora o nunca, es a morir o matar, o bueno, o que me produzca una sensación de miedo. Pero todo esto es como entender por qué me está pasando esto. Y si tenemos a alguien como para que nos pregunta, si vos que estás estudiando astrología, qué te parece, y vemos que hay un tránsito de Plutón al Sol y por su casa 2, y decís, bueno, ¿qué te pasa con esto? Vos te querés lanzar al vacío, bueno, y ver cómo, todo esto es un análisis, ¿no? Pero ver cómo andan los tránsitos personales. Hay algo importante. Lo importante son, obviamente, los tránsitos colectivos, los que están en el cielo. Pero si tenemos que evaluar
los tránsitos personales, yo le daría prioridad a la carta natal. Ahora, si coinciden con lo colectivo, con lo celeste, con lo que hay en el cielo en la carta en este momento y las configuraciones, mejor aún. Pero si tengo que decidir, hay momentos que no puedo esperar al ciclo, las progresiones, entonces sí miro mi carta natal personal. Bueno, teníamos hasta una acá. pregunta. Ale había levantado la mano. Sí. Sí, mi pregunta era respecto cuando pasa respecto del tránsito que está pasando, por ejemplo, por la casa, si también, por ejemplo, miramos en qué fase tenemos el planeta que está pasando. Sí, siempre toda la información que tengas, por eso digo, por ahí si podemos sumarle en qué fase está, cómo lo sentimos, si está en una fase de disolución, si está en fase 1, donde vos ves que esto es de inicio, si ves que algo, no sé, Saturno y pasando en su fase 12, y vos decís, bueno, este negocio capaz que tiene o sale algo que mejor esperar que se termine, que termine de diluirse, porque por ahí hay algo que no entiendo, que pasó. Entonces, si falta poquito para la fase 1 y puedo esperar, siempre es mejor, porque arranca con otra energía. Pero bueno, esto siempre mientras lo podamos manejar, pero sí, siempre sí, total, todo lo que puedas mirar, la configuración, cómo hace aspecto, después lo vamos a ver, si es trígono, si hace cuadratura, si hay tensiones, todo lo que se vea desde una carta natal, desde una interpretación, pero desde lo financiero. Perdón, respecto del tema de las fases de la luna, ¿es para todos lo mismo? ¿No tiene nada que ver respecto de la luna nuestra natal? ¿En qué fase nacimos? Bueno, eso también después vos lo podés combinar con el ciclo Sol-Luna. Depende también de en qué ciclo nos encontramos, pero eso ya es más largo. El ciclo Sol-Luna son ciclos de 29 años y pico, 30. Entonces no podemos por ahí esperar que estemos en una fase determinada. Nos guiamos por la fase de la luna, de tal cual está la luna en el cielo. Ahí. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, esto en cuanto a tránsitos, dijimos. Carta de movimiento, tránsitos. También prestarle atención a progresiones. Bueno, ya la que no lo maneja, pero depende de dónde están estudiando, ya manejan el tema. Tenemos los planetas que van progresando, ¿no? Si son las progresiones primarias, vemos que es 1 grado, repasando un poco, es 1 grado por año transcurrido desde el nacimiento. O sea, esto ya después, esto es más técnico, pero depende de donde tengamos, por ejemplo, la progresión del Sol, por dar un ejemplo, ¿no? Que es la evolución interna de la persona y cómo influye también en la vida financiera. Si yo veo que la progresión de mi Sol, no sé, tenía el Sol en Aries y me progresa Tauro, justo, yo estoy haciendo una inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, ahí hay como algo, porque es una energía que tiene analogía con esto, entonces está un poquito más en sintonía. Entonces le presto atención, tenía que tomar una decisión, bueno, bárbaro, justo ahora tengo el Sol progresado en esta energía. Son pautas, son cositas que uno va sumando. Puede indicar cambios, tanto sea por casa, tanto sea por signo. La luna progresada también es importante porque, bueno, como hablamos, también tiene que ver con las emociones, cómo estoy, dónde tengo la luna, dónde me progresó, en qué signo, en qué aspecto. Bueno, en realidad son todas las pautas que podamos sumar. Otro tema, además, ya repasamos, dijimos, las casas de tierra, los planetas donde están, los regentes de las casas, de dónde puede provenir el dinero, cómo mirar los pares, polares planetarios, mirar los tránsitos, mirar las progresiones y estar atentos, de acuerdo a qué decisiones tenemos que tomar para hacer algún negocio, las retrogradaciones, ya sean
que nos toque en una carta natal y podamos darle bolilla, ¿cómo nos afecta? Ya sea, vamos a dar algunos ejemplos. Mercurio retro, que está ya todo el mundo habla de Mercurio retro, creo que no hace falta mucho que lo aclaremos, pero tenemos que se recomienda siempre evitar firmar acuerdos importantes, realizar inversiones significativas. A ver, no podemos dejar de usar el banco, no podemos dejar de firmar un contrato, no podemos poner en pausa la vida como está la vida con tanta demanda por todos lados, pero sí prestarle atención. Entonces, más información tengamos, sabemos que en estos momentos, cuando hay un Mercurio retrógrado, prestarle atención. Tenemos que firmar un contrato, leer la letra chica, mirarlo varias veces. Podemos firmarlo, no sé, algo es muy importante y podemos hacerlo, ya se está yendo y se va a poner directo y lo podemos hacer, genial. Pero bueno, son esas pautas. Venus retro, por ejemplo, ¿cómo afecta? Puede afectar más a las relaciones financieras, a las inversiones de arte y hay algo que decimos que es preferible, por ejemplo, no hacer compras importantes cuando Venus está retro porque nos podemos arrepentir. Pero bueno, cada uno lo probará con lo suyo y después va a sacar sus propias conclusiones también, ¿no? Marte retro puede traer también falta de energía, puede traer conflictos o desafíos en las tomas de decisiones financieras, requiere más paciencia, evitar decisiones impulsivas. Júpiter retrógrado puede también requerir una disciplina adicional, porque sabemos que, bueno, es la expansión, pero puede, estando ya retrógrado, invita a una reevaluación de metas, ver si es un buen momento para revisar, se lo relaciona con las inversiones a largo plazo, entonces estamos con una inversión a largo plazo y estamos en Júpiter retro, bueno, revisarlo, ver bien las pautas, esto en general para todos los planetas retro, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo, Urano puede traer cambios inesperados y exige adaptabilidad y más flexibilidad de lo que tenemos disponible. Esto, más o menos, creo que, bueno, para ahondar más, no sé si hay alguna pregunta, si todo esto más o menos, hasta ahora venimos bien. Seguimos con prestarle atención también a los ciclos de Júpiter y de Saturno, por sobre todo, porque el ciclo Júpiter-Saturno es el más importante en la astrología financiera, ¿no? Porque Júpiter es la expansión, Saturno es la restricción, pero es un pulso y se van acompañando. Esto es más para negocios, para seguir los ciclos de la economía. Se predicen tendencias, pero también son indicadores. Por ahí no tanto en una carta natal, porque son ciclos de 20 años, donde se puede prestar atención donde hay una conjunción, una cuadratura, una oposición. Por ejemplo, si hay conjunción en mi carta natal, en las fases de los planetas, donde yo tengo una conjunción, entonces es mejor momento para invertir en proyectos, la cuadratura creciente puede haber también, si yo no sé qué decisión tomar, sé que puede haber un crecimiento, si hay una oposición y necesito, no sé, considerar fusionar o negociar o planificar vender, también lo puedo tener en consideración. Si hay una cuadratura que es menguante en los ciclos financieros, siempre cuando la tendencia es una tendencia a la baja, pero esto tiene una lógica. O sea, si es creciente, va a llevar a la expansión.
Si es una cuadratura que es menguante, como la luna menguante igualmente puede llegar a tener una tendencia a la baja. Esto se puede predecir más que nada a nivel colectivo, ¿no es cierto? Pero bueno, un ejemplo, en 2010 estuvieron en oposición y se vivieron las tensiones monetarias de la Unión Europea. Esto, al que le interesa la economía y lo va viendo, ve que hay un pulso en el mundo y que tiene que ver con estos ciclos, que es también como para prestarle atención. Bueno, estas son pautas que tenemos como de la carta natal, de la carta personal. Ahora, si yo tengo para hacer un emprendimiento y necesito o quiero leerle la carta natal para levantar la carta de un negocio, o para elegir el mejor momento, ¿cómo sería desde la astrología electiva? Que sería cómo leer una carta natal. Entonces, ¿cuándo es el inicio? Se puede decir que si es un negocio y si es una sociedad, tenemos el contrato societario, cuando se realizó la sociedad. Si yo, por ejemplo, no sé, el momento de nacimiento de un negocio es la firma de la constitución del negocio. O sea, cuando arranco el negocio, cuando hago la inauguración, cuando es la primer venta. Pero si yo teniendo todas estas pautas y, por ejemplo, no sé, es un negocio que se dedica a la comunicación y le presto atención a que Mercurio esté directo, que es lo simbólico, cómo tengo mejor aspectado, miro todas las pautas que tienen que ver con esto y veo que hay un momento en el cual mejor iniciar en vez de hoy, por ejemplo, lo inicio dentro de 2 o 3 días y es virtual el negocio, puedo hacerlo como algo simbólico cuando inicio el primer, no sé, doy el ejemplo, lanzar el primer video en las redes. Entonces, vuelvo a repetir, si todo esto puede esperar, ¿no es cierto? Y elijo el mejor momento y veo cómo está aspectado, ahí es donde yo inicio el negocio y este sería el momento en el cual yo puedo leer como una carta natal, ya le doy inicio en la hora, en el día y según el ascendente que tenga también puedo determinar las casas del negocio, según la hora de nacimiento. Los criterios para elegir, para levantar la carta de un negocio, tenemos, si podemos elegir, los planetas que estén mejor dignificados. ¿Qué quiere decir esto? Que los planetas que estén en domicilio o que estén en exaltación y no así en exilio o detrimento. Entonces, volvemos. Si lo tienen, eso va a haber acceso siempre, información. Cualquier cosa me escriben y lo repasamos, ¿no? Pero supongamos, yo tengo un negocio con comidas como lo hace mamá. Y lo inicio. ¿Con qué lo voy a iniciar si puedo? Cuando la luna está ¿dónde? Cuando la luna está en Cáncer. O puede ser cuando la luna está en Tauro, que está exaltada, donde la comida suele me motiva con una buena emoción, con algo rico, con una contención. Entonces, con ese ejemplo, si yo, no sé, es cuando hago la luna en Escorpio, por ahí ya no está tan bien aspectado. Preferible tenerlo iniciado cuando la luna está o en Tauro o en Cáncer. Si no, me va a dar la sensación de que tengo, no sé, hay una sospecha en esta comida que hay, o puede ser la luna en Capricornio, una comida fría. Entonces, bueno, son todas esas las pautas.
Otra pauta sería menor cantidad de planetas retrógrados, en lo posible, para iniciar el negocio. Idealmente no tener ninguno. Pero bueno, si no, tratar de evitar, por ejemplo, Mercurio retro para las negociaciones y Venus para las inversiones. Otra pauta, aspectos aplicativos. Cuando yo, por ejemplo, tengo una conjunción, voy a poner algo que tiene que ver con la comunicación y tengo una conjunción Venus-Sol. Entonces, si yo veo que este aspecto es en conjunción y el aspecto es aplicativo, es mucho mejor que si el aspecto es separativo. Cuando lo repasamos, pero digo, cuando son exactos, que son partiles, son preferibles. Pero, por ejemplo, Mercurio que está alejándose del Sol en los primeros grados es un aspecto separativo. Entonces, la conjunción, el trígono son los mejores aspectos, siempre estamos hablando de la astrología lectiva, seguidos con el sextil. Luego, la luna, la posición de la luna en la carta de la empresa, también vamos a tener en cuanto a estudiar el asunto que tenga que ver con la motivación interna del negocio. Ver el regente de la luna, su dispositor, indica hacia dónde se dirige el negocio también, ¿no es cierto? ¿Dónde está el dispositor de la luna? Bueno, acá hay un tema que les quiero comentar. No sé si tienen idea de lo que, o lo manejan, que es evitar la luna vacía de curso. Yo se los comento que es un aspecto de evitar la luna vacía de curso. La podemos obtener de tablas, por ejemplo, no sé, en AstroSeek, no sé si el solar lo podemos armar, pero yo sé que por AstroSeek y se solicita ahí los momentos donde está en la luna vacía de curso. ¿Qué quiere decir? Que cuando la luna cambia de signo, entre un signo y otro, en esos momentos que no hace ni aspecto, o sea, sería un ejemplo, no sé, la luna está en Tauro y va a pasar a Géminis. Y estaba aspectada, tiene aspecto en trígono, sextil y demás, pero cuando va a cambiar de signo, hay unas horas en las cuales no hace aspecto. Entonces, ahí es evitar cualquier tipo de elección de evento importante, que sería, a veces son 2 horas, 3. O sea, hay gente que hace operaciones de bolsa, que, no sé, compran las cripto o lo que fuera, que tratar de que hay 2 o 3 horas en cuanto a que la luna está vacía de curso, ahí son momentos como que son a ciegas, como que no están ni bien aspectado ni mal y puede llegar a ser confuso y bueno, como tal no sabemos para dónde puede surgir. Después, el regente de identificar el planeta que rige el tipo del negocio, ya lo dije, un ejemplo, o sea, Mercurio para una librería, Venus para una joyería, Saturno para la construcción y tratar de que esté bien aspectado. Para un comercio internacional puede ser Júpiter. ¿Cómo hago para que este sea el regente del asunto? Y yo tengo que darle una fecha, tengo que iniciar una carta natal. Entonces, para que tenga ese ascendente y sea el regente de mi carta natal, hago como el trabajo al revés. Digo, ¿cuándo sería que bueno, que pueda regir Mercurio esta carta natal? Para tener el ascendente, y yo no tengo manera de ir al sistema tan fácilmente, puedo usar el sistema de días y horas planetarias. Es decir, como se puede usar que para cada día de la semana está regido por un planeta. Lunes para la Luna, Marte para Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter y así viernes Venus, sábado Saturno. Y si no,
tener, por ejemplo, para las ventas, las horas diurnas que son las preferibles. Bueno, más o menos es como que hemos hecho un repaso de todos los temas, cómo prestarle atención a cada una. Lo que quería es, para clarificar un poco, para que no sea tanta palabra y por ahí es un poco confuso, ir a ver cómo podíamos, tenemos 2 ejemplos de las cartas natales yo traje de JP Morgan y de Louis Hay, como para mirar su carta natal y para encontrar los indicadores financieros ya en la práctica. Pero bueno, antes de entrar acá, quería saber si tienen alguna, más que dudas, si pude ser clara, si encontramos las pautas como para mirar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O pasamos directamente al análisis? Ale. A mí me quedó duda con el tema de ese ciclo de Júpiter-Saturno de 20 años. ¿De dónde surge? O sea, porque no lo vi nunca, por eso. Bueno, no es como para tener que esperar, pero es cómo está entre tu carta natal, por ejemplo, qué aspecto tiene Júpiter con Saturno, o sea, en la carta natal quieta, que si hace conjunción, si está haciendo, por ejemplo, una cuadratura, a ver, si yo tenía como para darte un ejemplo. Si yo tengo Júpiter-Saturno en conjunción, bueno, es una carta natal que tiene como ya una energía de inicio, que es un pulso, que es tanto la expansión como la contracción de ese pulso. Es como una energía más tierra fértil de inicio, ya de por sí. O sea, si están en oposición, es como que hay que estar evaluando y tener en cuenta que yo, por ejemplo, tengo una polaridad de que voy a hacer una expansión y quiero expandirme con determinada cosa, pongo una inversión grande, me dedico a hacer, no sé, lanzo un proyecto que sea a largo plazo, con mucho dinero, y está en oposición con mi Saturno natal, ojo y prestarle atención porque toda polaridad tiene su contrapunto. También tenemos que prestarle atención a que también hay un tironeo donde pueda yo tener ciertas restricciones, puede haber, no digo, pero que puede haber pérdidas, pero siempre prestar atención, evaluar cuáles son los riesgos por sobre todo, porque ya hay una energía de tironeo y de oposición. No sé si te contesté la pregunta. Y una pregunta, ¿y de dónde surge ese tiempo, de 12 a 20 años? Los 20 años, ¿de dónde surge? Es cuando vuelve a ser todo el ciclo donde se juntan esto lo hablamos a nivel colectivo, donde hay nuevamente una conjunción en cuanto A Júpiter-Saturno. Claro, en cuanto a Júpiter-Saturno. Después hablamos de distintos planetas, pero esto desde a nivel colectivo y a nivel de la carta natal, cómo afecta lo colectivo cuando pasa en tu tránsito, por tránsito. ahí. Sí, sí, ahora sí, entendí, gracias. Sí, yo sé que todo esto es un poco complejo, lo quiero traer o en palabras simples, pero bueno, ojalá que lo haya podido transmitir, porque sé que son conceptos también como algunos no tan básicos, pero bueno. Sí, continuamos ahí viendo un poquito el análisis. Creo que vamos a encontrarle un poco más, en la práctica vamos a encontrar un poquito más fácil lo que les quiero transmitir. Bueno, acá tenemos la carta natal de JP Morgan.
para hacer un repaso de quién fue él, fue el primer, conocido como el primer billonario de la historia. Creó la primera empresa valuada a más de en $1 millón de dólares. Esto es más o menos en el 1800, porque él nació en el 1837 y murió en 1913. Fue tremendo empresario, banquero, coleccionista de arte, formó fusiones de empresas, colaboró con las financieras. Bueno, fue un legado muy importante. Formó, por ejemplo, la fusión entre empresas de electricidad formaron la General Electric en 1891. Financió la Compañía Federal de Acero, fundó un trust naviero. Bueno, se declaró en 1901 como uno de los hombres más ricos del mundo. Tuvo un imperio que abarcó múltiples sectores, ¿no? El agropecuario, el farmacéutico, petrolero, comunicaciones, ferrocarriles. Fue en la economía lo que lo llevó a la creación de la Banca Nacional, la creación de reservas federales de los Estados Unidos. Se dice que él era el que salvaba el pellejo al presidente de turno. Entonces, les cuento esto porque ver el gran potencial que tiene en la carta natal. Se lo conoció como el hombre que controlaba el mundo. Un poco en la historia es que la fascinación a él le llegó por el dinero desde una edad temprana. Se dice que su padre, cuando él tenía 6 años, le dio, esto está en la historia, ¿no? Le dio $1 millón diciéndole que lo tenga en las manos para que vea lo que se siente. Y le dijo, ahora vas a tener una necesidad, ahora vas a buscarlo vos mismo. Bueno, esto se dice que forjó una profunda conexión y ambición con el dinero. Esta es una persona que vamos a ver que tuvo un apoyo, no la hizo de cero, tuvo un apoyo familiar significativo, ¿no? Es hijo de familia rica y el padre también, bueno, brindó respaldo siempre a los proyectos, por ejemplo, de importación. No solo eso, después él se casó con mujeres adineradas y fueron fuente de su capital también. Y la primera esposa le dejó, dicen que le dejó una herencia importante y la segunda aportó dinero también a la inversión, ¿no? Fue audaz en las inversiones de riesgo. Bueno, más o menos lo pinta quién fue esta persona. Se dice que consultaba la astrología y que bueno, por eso viene esta frasecita de que los millonarios no usan la astrología y los billonarios sí. Pero acá lo vemos, a ver, de lo que hablamos. Dijimos las casas de tierra. A ver, ¿quién ve algo significativo en esta carta natal? Así no lo hablo yo todo el tiempo. ¿Qué pueden ver acá significativo como para entender un poco? Tiene un estadio en 2. Exacto. Y tiene un nodo norte en Tauro también. Perfecto, exactamente. Tal cual. Tal cual. Bueno, vemos que la casa 2 es una casa muy poblada, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos, la casa 2 nos trae una dinámica, casa 2, casa 8. Tenemos el eje nodal y tenemos varios planetas. Entonces, dinero, finanzas, casa 2, casa 8. 5 planetas en total. Tenemos Plutón, Venus, Sol, Mercurio y Saturno. Y el eje nodal. Entonces, casa 2 la interpretamos como recursos propios. El dinero, los bienes materiales. La casa 8 la interpretamos así como en la astrología mundana, la astrología humanista, que lo relacionamos con herencias,
con el riesgo, con el control, con el inconsciente, con lo que está oculto. Y esto lo relacionamos desde las finanzas, que puede ser con inversiones de riesgo y control, la casa 8. Entonces, hasta acá tenemos un indicador de la vida del nodo sur. ¿Dónde está el nodo sur? ¿En qué energía está? Si lo vemos. Está en Escorpio. Entonces, ¿de dónde viene? A él ya le proviene, tiene una energía que le viene de herencias ligadas del ámbito económico-financiero. A su vez, él después generó bienes propios. Pero ahí ven la dinámica de cómo está en la persona, ya está en la impronta, ya está en su energía esto. Después, en uno está, como uno tiene libre albedrío, si uno utiliza esas energías a favor de uno, es como, bueno, acá tengo un montón de energía que puedo utilizar a mi favor. Él lo hizo, por lo menos. El Stellium en casa 2. La cúspide de casa 2. Tenemos la cúspide de casa 2 en Aries. Recursos propios. El Sol está, lo que yo les comentaba al principio, el Sol está exaltado en Aries. Entonces, acá hay una potencia en la energía. Es un fuerte sentido de merecimiento con un Sol en Aries. Y en casa, estamos hablando de finanzas, ¿no? No estamos interpretando desde otro lugar. Acá no nos damos este permiso. Entonces, para él el dinero tenía como un deseo ansioso, todo por lo que se sabe de él, ¿no es cierto? De querer cosas materiales. Entonces, esto desde el Sol, a ver, desde Plutón, ¿qué puede significar acá? Un Plutón en Aries en su casa 2. Y más o menos ya conociendo su vida, para él era un medio para controlar también. El dinero era poder, entonces acá lo está marcando, marca su impronta, su naturaleza. El dinero es un fin en sí mismo, buscaba el poder de influir, o también se dice que es de borrar situaciones. Con dinero se compraban ciertas cosas también. Entonces, bueno, también Plutón puede ser un indicador de herencias o de negocios de antigua data. O sea, esto también, por la historia que lo marca, se ve clarito. ¿Qué otro planeta tenemos? Mercurio. Mercurio, mente brillante debe haber tenido ahí para los negocios. Totalmente. Es un planeta de la comunicación. En casa 2 sugiere habilidades comerciales. Así que bueno, y él ya lo tenía todo, tenía ese Sol, tenía ese Mercurio, tenía el poder de Plutón. Bueno, usó el dinero en transacciones, compra-venta, y hasta acá tenemos estas tres energías. ¿Qué más tenemos? Contame el Iod, o sea, este Plutón que es el focal del Iod, ese que se ve ahí, ¿qué nos trae? Y acá hay un manejo, pero poderoso. Sí. Es así. Después, bueno, vemos cómo serían los tránsitos por ahí. Yo calculo que esto no lo he estudiado, pero digo, cada vez que haya habido un tránsito activando ese Iod, debe haber hecho una tremenda cantidad de negocios, pero que tengan que ver con el poder y la manipulación, así tal cual. Sí. A ver, Venus. A nivel socios también, ¿no? También, porque claro. Tiene la luna en casa 7. Bueno, también, por supuesto, la luna es muy importante y en las relaciones, en la relación de uno a uno. Acá, bueno, también él ha tenido un aporte importante de las esposas que ha tenido. Con Venus el disfrute del dinero, o sea, también con Venus, que no me lo quería perder eso, es el disfrute del dinero. Y bueno, casa 8, ya digo, hacia dónde voy. El nodo norte es hacia dónde voy, a obtener mis recursos. ¿De dónde viene? De herencias, de herencias o de uniones también, porque tiene que ver con los bienes compartidos. También tiene que ver con pérdidas, ganancias, pero bueno, para esta persona le fluía muy bien el asunto de que si había pérdidas iba a haber ganancias. O sea,
siempre es como un ida y vuelta, pero esta era una persona poderosa, esta sí que no le tenía miedo a perder también, por eso digo, un poco es eso también, cuando uno, ¿qué relación tiene con el dinero? Su sol en Aries, como que voy para adelante, como que el dinero me interesa, como, y si hay pérdidas las recuperaré. O sea, esa es un poco también la personalidad. Podemos hablar que muy estructurado con eso, porque tiene a Saturno ahí, es el planeta más alto que tiene en la carta. También, sí. O sea, alta Sí, relación pero también le sostenida. daba cierta estructura, porque también como puede ser un freno de mano, también te puede dar cierta estructura y lograr esas metas también que necesita hacer. Dura, es un manipulador duro. Totalmente, sí, sí, bueno, manejó el mundo, me manejó los Estados Unidos, fue una persona totalmente influyente, pero en decisiones poniendo plata, o sea, ya, Betina ahí levantó la mano. ¿Cómo estás? Sí, estaba viendo Bueno, que tiene Saturno natal retrógrado. ¿Eso también puede influir en algún bueno, punto? sí, digamos, ya de por sí es alguien que por ahí con lo que significa un Saturno retrógrado, o sea, es tanto en la carta natal como para la parte de la finanza. O sea, se interpreta de la misma manera. Lo que podemos ver es, bueno, ya interpretar la persona, si vos sos astróloga, vas viendo los tránsitos, lo que es la persona en sí, pero digo, desde lo financiero era lo que estamos viendo. Pero bueno, muy mal no le fue, así que, digamos, puso, claro, es eso lo que quiero transmitir también un poco, porque uno lo ve y lo ve desde el miedo, ¿viste? Por ahí decir, y no sé, no lo conozco, y está bueno hacerlo a ciegas, no sé de quién es, no le pongo nombre, a ver qué piensan que es, y después, ¿viste? Que te llama la atención, decir, no, con razón, esta persona no tenía miedo, fue para adelante igual. Y la misma persona Una puede decir, trepadora. bueno, me freno, no sé, depende, ¿viste? Tengo estas energías, pero por eso digo, hay muchas hipótesis. Él utilizó sus energías a favor, seguro. Eh, bueno, audacia en inversiones de riesgo. Yo dije, bueno, y este Plutón en 2, que era lo que les quería marcar también, que había visto, eh, que también rige, esto es lo que decíamos, rige la casa 8, cuando yo hablaba de los regentes. O sea, Plutón está en 2, pero está rigiendo la casa 8. Entonces, por analogía, su fortuna también fue alimentada por herencias o por los bienes compartidos. Sus esposas eran personas adineradas también. Entonces, el origen de su dinero, de sus recursos, también proviene de herencias. Esto ahí se ve claro cuando se ve un poquito más claro, me parece, con este ejemplo. Bueno, Marte tenemos, ¿qué más acá? Tenemos Marte y Júpiter, no hablamos de la casa 6 todavía, pero están en conjunción en casa 6. Entonces, ¿y el Leo? ¿Qué les parece? Casa 6, rutina. Entonces, trabajo y productividad. Trabajo diario y rutinas. Marte, acción, iniciativa. Júpiter, ¿qué son? Expansión, oportunidades. Y era una persona con liderazgo. O sea, en la otra casa de tierra es una persona que tenía liderazgo, no solo tenía poder, sino que tenía liderazgo y creatividad. O sea, no viene gratis todo esto, ya lo traían en pronta. Y es Marte, Eh, Plutón en Trígono también. Hay algo que fluye. claro, las configuraciones son importantísimas. No solo, nosotros estamos tratando de ver lo básico, pero digo, es configuraciones, como estas en carta quieta. Después, bueno, también con respecto a los tránsitos, momentos en los cuales esto también empieza a jugar, pero sí, por supuesto. ¿Qué sugiere? Después, bueno, ahí no están, creo que no está marcado, no lo podemos ver marcado, pero inclusive, como vos decís bien, los trígonos, Júpiter hace trígono con el medio cielo, que también hay un gran potencial de éxito y crecimiento profesional. Está en Leo haciendo ahí
trígono con la energía sagitariana del medio cielo. Bueno, en resumen, bueno, después algo que anoté por acá también, Marte en casa 2, Marte que lo tenemos, a ver, espérate que acá anoté, Marte que está en casa 6, pero Marte, esto era lo que al principio por ahí sonó un poco, sin tenerle el ejemplo práctico, sonaba un poco más difícil de comprender. Marte está en Leo y está en casa 6. A ver, ¿qué es lo que? Los recursos generados a través de su trabajo y desde un lugar prestigioso también. Entonces ahí lo vemos como que el regente de Marte es Aries. Lo ven ahí que está en casa 6, pero Marte es el regente de Aries. Y ahí encontramos la relación con la casa 2. Parece complejo, pero si lo vamos desmenuzando todo, así hay que agarrar uno por uno y decir, ¿cuál es el regente de esta energía? ¿Qué corresponde a cuál? Entonces, los planetas de cada casa de Tierra, como en este caso, Marte en la 6, pero ¿cuál es el regente de Marte? Marte, perdón, es el regente de Aries. Aries es casa 2. Entonces, ahí hay otra relación con esta persona que son los recursos que genera a través de su trabajo. Porque a su vez no solo era de herencia, lo genera a través de su trabajo y desde un lugar prestigioso además, Leo. O sea, todo tiene esa relación, esa correlación. Bueno, en resumen, antes de pasar a la de Luis Hay, era, ya lo vemos, un individuo que orientado hacia la acumulación, control, expansión financiera, trajo dinero de distintas fuentes, incluido de herencias, asociaciones estratégicas, todas arriesgadas también, pero exitosas. Entonces, bueno, en cierta forma... La pregunta de Ale y de Betina. Sí. Mi pregunta es que miremos la T cuadrada esa, que bien si generó con ese Marte el deseo y la expansión, también la parte de la intuición de él, con ese Neptuno ahí bastante creativo en Acuario, o sea, consolidando las cosas a través del Saturno, haciéndose sólido. Y es pensar que es una T fija, alguien que no se movía, sino más, o sea, donde se quedaba, generaba y no se mudó de ahí, a eso me refería, si se podía leer eso. Y si bien una T cuadrada son energías de tensión, pero son desafíos, o sea, si fuera una carta con demasiados trígonos, todo servido, yo no estoy teniendo tanto desafío como para sacar de esto como una resiliencia. Entonces, muchas veces cuando vemos las cuadraturas, un cuadrado ahí en tensión, las tensiones a veces, a mí me gusta una frase que digo yo es, dame una incomodidad y te generaré una estrategia. Y yo creo que él en esto fue un maestro también. Yo asocié la historia que contaste con el padre, o sea, que Saturno le ponga plata en la mano a los 6 años, le genera una ilusión enorme neptuniana, y ahí tenés Júpiter, Marte también, la cuestión de generar, de ir por... Ahí le sembró la semilla de la ambición. Claro, digamos. y él tenía tierra fértil, porque se lo hace a otro chico y por ahí dice, ¿qué es esto? Jugamos al estanciero, no sé. Claro, es resonancia pura, tal cual. Totalmente, y a veces dice, bueno, con él funcionó, por ahí, no sé, tenía un hermano y le hace lo mismo y no funciona, pero es total, me encanta cuando uno dice, acá hay tierra fértil, cuando haces una lectura de una carta natal y das una devolución, decir, hay tierra fértil o sea, y a él crecieron unas cuantas buenas semillas de todo eso, así que bueno. Bueno, no sé, alguna otra cosa que quieran ver de la carta acá, pero bueno, se lee como una carta natal normal, pero digo, estos son los indicadores financieros. ¿Pasamos a la de Luis Hay?
No sé si Betina tiene la pregunta. Ah, perdón, no Hola, la vi. perdón. Simplemente cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la casa 2 que está en Sí, Aries, ¿no? Yo cuando quería ver el regente de la casa 2 para mí era Marte. ¿Es así? Porque vos hablaste de claro, Plutón. sí, sí, Ah, sí. perfecto. Sí, sí, Listo. sí, total, total. Listo, listo, Sí. listo. Ok. Ahora si después tenés, no sé, Escorpio, vas a tener dos regentes, prestarle atención a los dos, siempre, siempre a los Bien, dos, ¿sí? bien, perfecto. Era eso para la duda. Gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, a ver, pasamos a la de Luis Hay. Bueno, repasamos un poquito quién era. Ella fue pionera del movimiento de la nueva era. Bueno, se popularizó la literatura de autoayuda. Yo tengo varios libros de ella. Hoy está muy popular, pero fue una gran innovadora, tremenda innovadora en este tema. Llenó un vacío que había en el mercado con sus publicaciones. Hoy creo que, bueno, ya es súper común, pero en ese momento no, fue una tremenda pionera. Bueno, a través de la comunicación, de sus libros, que fue bestseller, que de autoayuda, tuvo en su bibliografía, ella misma habla que todo lo que vive y todo lo que recomienda y esa escuela que armó con esa estructura de estos métodos para poder ayudar desde las manifestaciones, inclusive lo vivió primero en carne propia. Ella decía que no solamente eh, hay que ir a lo ritual o a lo mágico, sino que si es necesario recurrir a un médico, hay que hacerlo. O sea, ella fue una persona que sufrió abusos, violaciones, no sé, o la operaron, tuvo cáncer repetidamente. Inclusive en sus biografías, ella lo cuenta, pero hay métodos, usted puede sanar su vida, es uno de esos libros donde determina, que es como uno de los precursores de la biodecodificación, con las frases como para indicar, no sé, tengo una dolencia en tal lado, puede provenir de tal otro lugar, una frase sanadora para acompañar el proceso de sanación. Pero ella decía, si es necesario hacer la cirugía, primero se hace la cirugía y después se cambia la cabeza. O sea, no hay magia con esto. Pero siempre también acá hay una parte, se nota cierto proceso mental en eso, no solamente desde lo holístico. Entonces, bueno, acá tenemos eh, casa 2. Vamos a empezar a mirar casa 2. ¿En qué elemento está? Casa 2, casa 6, casa 10. Estuvimos hablando que es una pionera en cuanto a la comunicación, a los libros, a todo lo que era Casas de aire, autoayuda. las tres. Totalmente. Son las casas de aire. Júpiter. Vemos a Júpiter ahí en casa 2. Bueno, habla por sí solo, ¿no es cierto? Hay una expansión, ahí está determinando, ¿no? Un poquito que la buena fortuna, digamos, acuariana ahí en los pesos cuyos ingresos, ¿de dónde provienen? En su momento, hoy es fácil decir, bueno, algo de autoayuda, está a la mano de todo, está, no sé, en las redes, en cualquier lado, cualquier frase motivacional, hay un ritual, algo. Pero en el momento en que ella lo dio a conocer, fue como un método revolucionario, fue algo que era no convencional para la época. Ahí es como se ve la energía acuariana, ¿no? Y bueno, hay algo que también podemos decir que hay en cierta forma, acá tenemos el regente que podemos ver lo que sería Júpiter, es el regente, acá es el trabajito que
que hicimos desde el principio. ¿Regente de qué casa sería? En este caso, ¿de qué energía? De Sagitario, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el trabajo. Júpiter es el regente de Sagitario. ¿Dónde encontramos la cúspide de Sagitario? En la casa 12. Y bueno, entonces, desde la casa 12, desde el inconsciente colectivo, ella con toda esta movida llena un vacío con sus libros. Es así como, es maravilloso cuando lo empezamos a ver. Había un vacío y una necesidad en el inconsciente colectivo de, de esto, de este método que ella viene a darnos a conocer, ¿no? Y por analogía también lo podemos vincular con la casa 11. Y bueno, también se dice que el dinero le vino por relaciones con amigos y grupales también. Entonces también ahí vemos de dónde proviene por ahí ese dinero. Que ella para financiarse una fuente fue con inversiones con amigos también. ¿Qué otra cosita podemos ver ya que estuvimos viendo configuraciones también? Que hicimos mención. Es otra persona con Yod. ¿Cómo? Es otra persona con Yod, igual que el anterior. Con Yod, exactamente. Entonces es muy karmático el Yod. Entonces Y el focal es Urano, es el regente justamente del signo que abre la 2. Totalmente. Bueno, todo tiene, perfecto, todo tiene esa relación. Bueno, que era una innovadora en la materia, no hay duda, viene por todos lados. Después tenemos una cruz cósmica fija entre Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Es como que hay una cierta resistencia a pesar de las tensiones. A ella le da como lo que yo decía, digo, hay una cierta tensión y hay una resistencia, pero esto le da como una base sólida y duradera para lo de ella, porque hasta el día de hoy se la conoce. Es tremendo, es como, es una persona que, bueno, es una pionera, otra cosa no puedo decir. O sea, acá se Lo que veo yo acá es que al ser un salpicado también las experiencias son súper enriquecedoras, o sea, esas tensiones también generan mucha riqueza de experiencia y seguramente también es lo que vuelca al mundo, ¿no? Desde lo transpersonal que tiene, que es un montón. Y aparte que fue una persona que ha sufrido mucho, Claro. o sea, le ha costado todo mucho y eso es como que lo ha transformado. Eso fue como un vehículo para movilizarse, porque todo aquello que sea como una incomodidad genera una energía extra. Entonces ahí es donde a pesar, y hay otra cosa más, ella a partir de los 50 años es cuando se hace popular y pone todo esto en conocimiento. Coincide con su retorno quironiano y que tiene que ver con la sanación. O sea, después de operaciones que tuvo difíciles, no es lo mismo en aquella época que hoy esas operaciones creo que fueron reiteradas operaciones de cáncer en las cuales ella después se ha recuperado. Eso es lo que iba a preguntar, ¿dónde tenía Quirón? Porque no lo veo en la carta. Creo que no lo tenemos, está a 0 grados de Tauro, Quirón, perdóname, acá me parece que no lo hemos sacado en el solar. Bueno, pero no, Quirón está, tratemos de imaginarlo, está a 0 grados de Tauro, perdón. Claro, yo lo tenía, Ahí en su casa 4. acá está, en casa, claro, en casa 4. Y por lo tanto, hay otra cosa más, perdón.
Claro, que es una comunicación ligada a la sanación, eso es lo que decía, que es el sanador herido. Quirón es como una herida que se terminó convirtiendo en sabiduría, porque fue un referente de sabiduría para todo esto. Estaría, si no miro mal, estaría en oposición a Mercurio, que es el planeta más alto, Quirón. Perfecto, muy bien, Alejandra. Sí, una observación interesante. Y bueno, ¿cómo podemos leer a Mercurio en casa 10? Justamente, ella fue una persona en lo profesional súper exitosa. Entonces, bueno, ¿y a través de qué lo vemos el éxito? A través de la comunicación y de la escritura, donde está Mercurio, que tiene que ver con su poder de sanación a través de las palabras y de la escritura. Bueno. Y de comunicar también quizás de forma creativa y de diferentes maneras, porque lo tiene Urano en 3. Totalmente. Y lo tiene en Piscis. Conectando con el inconsciente colectivo. Exacto. Conectando con la necesidad, había como una necesidad donde ella lo encontró y fue palabra y manifestó le dio, digamos, le dio vida a esa necesidad que había, ese vacío que había. Ese guión refuerza eso justamente, porque tiene Urano en Piscis en casa 3. Y le hace el quincuncio a Mercurio en medio cielo, bien alto. Y a su vez le hace el quincuncio a Neptuno, el regente del signo de Urano. O sea, refuerza toda esa búsqueda. Refuerza todo lo que estamos viendo. De comunicar algo trascendente, y sí. Sí. Impresionante. Sí. Y la luna en Escorpio, ¿no? Pegadita. Sí, bueno, sí. Obviamente, sí. ¿no? Es un condimento. Sí, tocando todos esos temas que existe la muerte porque existe la vida y es parte de esto y la vamos a desenmascarar a la muerte. Vamos a tocar todos estos temas dolorosos para que se pueda. Y justo, bueno, volviendo con su retorno quironiano, a la edad que ella todo esto encuentra ese impulso, encuentra tierra fértil para esto, o sea, y es la voz del inconsciente, de lo que se estaba necesitando. No es impresionante. Es ahí cuando cobra fuerza, bueno, la carrera, la carrera editorial. Después, bueno, digamos, analizando no tanto de lo financiero, pero tenemos un ascendente, no estamos hablando de las casas de tierra, un ascendente en Capricornio, que también nos indica que generalmente, ¿no? Que el éxito en los ascendentes capricornianos se da más en edad avanzada, es más propicio a que sea donde estás ya incorporando esa energía. En este caso lo hizo. Bueno, yo digo, a veces hay gente que se va de la encarnación y no puso, no, el ascendente no lo pudo poner en práctica, pero en este caso sí. Es como de un manual cuando uno ve todo esto. Bueno. Y Saturno, el regente de ese ascendente, es el focal de esa otra T cuadrada. Júpiter, Claro, Mercurio, que va a ser el sostén, lo que le ve. Bueno, mira, reforzando. ¿En qué casa se encuentra? En una casa de tierra, las casas financieras que estamos viendo en este caso. Y forma parte de la cruz cósmica. Y se encuentra en Escorpio, justamente, que también es el signo donde tiene que ver con la luna, con sus emociones, con luna en 10, popularidad. Bueno, es muy rico como para poder verlo. Obviamente que con el diario del lunes se nos hace mucho más fácil poder analizar y con alguien conocido, pero vemos como, digo, nos clarifica los conceptos que por ahí, siendo teóricos, parecen como un poco más complejos. Y bueno, para mí es como también el éxito de ella es a través de la disciplina, a través de la resiliencia, tuvo una transformación profunda. Bueno, creo que habla por sí sola también la carta. Y
Bueno, mostró que acá yo me había notado algo también, pero a través de la innovación y la conexión profunda mostró las necesidades del colectivo. Ya esto lo venimos diciendo, que es desde Casa 12, Neptuno, bueno, no sé qué, bueno, un poquito creo que las pasé por todos lados, espero no haber sido pesada o aburrida, porque las finanzas resultan a veces un poco aburridas. Yo que por algo amo la astrología y digo, cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Soy astróloga, toda contenta. No digo soy contadora, licenciada de administración, pero eso me produjo un poco más a mí luchar contra la FIP, con todo eso, todo es un poco más, todo más duro. Perdón, Rubén, hablaste, no te escuché. No, muy buena la clase, muchas gracias. Ay, no, gracias a vos. La verdad que, bueno, ojalá les haya resultado, a pesar de la temática entretenida, porque Sí. es difícil hacerlo entretenido hablando de finanzas por ahí, de cómo encontrarlo. Y sí, sobre todo Pero que no tengo mucha experiencia con la carta y no soy muy... Estás aprendiendo. Sí, estoy aprendiendo en realidad y la bueno, verdad está que bárbaro. sí, muy bien. Pero que te haya resultado interesante y recién estás aprendiendo, me parece fantástico. Bueno, Gracias muchas por gracias. estar. Por favor, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta. Bueno, después va como siempre, como hace la escuela, queda el chat abierto, dudas, algo como van a tener material. Quizá les quede más claro después. Yo, para no hacerlos aburridos, no empecé uno por uno, cada uno de los planetas, lo que significa el regente de cada casa, pero eso lo van a tener en el material. Creo que se les va a clarificar mucho más después cuando lo vean. Sí, los conceptos están claros, así que lo vamos a bajar enseguida, no hay problema. Sí, es bastante. A mí la verdad que me costó bastante tratar de hacer un resumen, porque hay mucho para hablar. Es y todo es práctica, todo es verlo, todo es entenderlo. Se complica por ahí hacer un compacto de todo esto, pero bueno, es como todo, va decantando. Muy claro, solo después es bajarlo y practicarlo, mirando cartas. Es la mejor manera para fijarlo, pero es un panorama que yo no lo había visto hasta ahora. Sí, Sí, también que con interesante. el tiempo va, Sí. pienso que con el tiempo también va variando, ¿no? Como uno puede ir viendo cómo en una vida se despliega todo eso, porque al principio es de una manera, después va siendo de otra. Por ejemplo, con, no Claro. sé, transpersonales en la casa 2 o... eh, Todo. La carta es en movimiento, o sea, nosotros sí, arrancamos viendo la carta fija, pero en movimiento todo se mueve en espiral, todo va cambiando, todo va teniendo, y digo, también, también podemos manejar, si pudiéramos ver el momento, que también era algo importante, es decir, cómo, no solo cómo levantar la carta de un negocio, sino cómo darle vida al inicio de una carta natal. Si yo tengo un proyecto y lo puedo manejar y puedo darle el inicio cuando están mejor las energías, yo ya tengo como astrólogo, como estudiante, como práctica, tengo herramientas como para poder darle vida a un proyecto en un momento que sea más adecuado que otro. Esa era un poco también la función de transmitirles estos conceptos. No solo leerlos, sino ver cuándo se le puede dar inicio. Ya les había comentado, es decir, si yo tengo un proyecto y por ahí es algo que voy a hacer más bien, no sé, ventas virtual y le quiero dar inicio, bueno, ¿cuál es el momento más adecuado? ¿Cómo lo determino? Bueno, con el primer video por ahí que levanto, que me armo mi red, mi Instagram, ¿cómo lo doy a conocer? En el momento o en el horario adecuado. Puedo inaugurar un negocio simbólicamente en un horario determinado. Yo no lo puedo abrir por ahí para darle un ascendente en Mercurio a un negocio que tenga que ver con libros, con comunicación, y por ahí la mejor hora son las 4 de la mañana. Bueno, pero puedo lanzar en mis redes puedo lanzar
mi primera publicación es ahora, por ejemplo. Son todas esas cositas que uno desde la energía manejándolo y pudiendo entender cómo le podemos ayudar desde nuestro lugar como astrólogos, está bueno. Bueno, ya llegamos al final de la clase, por lo menos en horario, pero quedan muchísimas cosas. Siento que me quedaron un montón. Pero bueno, lo interesante era que pudieran a través de estas por lo menos ver. Nos llevamos un montón de info, así que excelente. Un montón. Gracias. No, por favor, espero no haberlas aburrido, eso por sobre todo. No, muy dinámica y práctica. Bien, muchísimas gracias. Muy No, claro. gracias a ustedes, la verdad que un placer haberlo podido hacer y siempre a mí me conecta con la pasión la astrología, entonces digo, para mí fue sanador poder hacer una fusión con estos conocimientos, pero de la disciplina desde la astrología. Así que bueno, espero que se hayan llevado algo interesante y queda abierto ahí como para dudas y demás para seguir charlando. Gracias a todos los que estuvieron presentes y a la escuela. Gracias, Sil. Gracias. Hermoso. Gracias. Bueno, Chao. gracias. Chao, que estén Chao, bien. chao, gracias.